actualizando cada una de las cátedras tal como lo exige pues los tiempos modernos. Porque este programa ya tiene como 30 años y por lo tanto hay que irle cambiando ciertas cuestiones en base al, a los aspectos que han ido evolucionando. El hecho que tengan ustedes el material, eso no significa que independientemente de él, también se toman otros aspectos que posiblemente vienen en el examen. Por lo tanto, yo les aconsejo que si tienen oportunidad y tienen tiempo, estén presentes en cada una de estas audiencias, de cada una de estas clases, para que ustedes puedan tener mayores elementos de carácter, principalmente en ese tema, para el día del examen. Porque yo estaba viendo en este módulo 4, solo este módulo 4 habla de asimilación y habla de etnocidio cultural. Los jóvenes que no están recibiendo la clase, pues es necesario que ellos tienen entonces que investigar cultura, aculturación, su relación entre ellas, tal como lo vamos a ver el día de hoy. Miren, cuando yo recuerdo que ustedes recibieron en el penso introductorio métodos y técnicas de investigación. Yo recuerdo que en uno de los libros de Morgan Sanabria se hablaba de aspectos de cultura y cómo se adquieren los conocimientos. Yo recuerdo que yo di ese curso y además, pues, por ahí tengo el libro y estaba leyendo aspectos relacionados con lo que es la cultura. Cuando nosotros, para que no nos perdamos de vista, vamos a Chimaltenango, vamos a Panajachel, vamos a San Juan La Laguna o donde vayamos, nosotros vamos a ver la conducta y la idiosincrasia de cada uno de esos pueblos. Esa identidad, esa cosmovisión, esa conformación de actuar de ellos es parte de la cultura de sus pueblos. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la cultura? Nosotros la podemos exponer en una forma muy general como lo acabamos de mencionar. Pero hablemos de la cultura y qué es lo que nos dice la academia. Habla que la cultura son esos conocimientos plenamente establecidos que se adquieren a través del estudio, a través de la experiencia, a través del trabajo. Un profesional con abogado, notario, licenciado, criminalista, criminólogo, que tenga maestrías, que tenga doctorado, todos esos conocimientos adquiridos a través del estudio son aspectos eminentemente culturales. Ya con esa idea, vamos a pasar a lo que es la aculturación. Y nos preguntamos, ¿qué es la aculturación? Este es un proceso. No escriban porque después se le va a dar forma a lo que yo les estoy explicando. Yo quiero que solamente se conformen con la idea. Cuando hablamos de la aculturación, este es un proceso por medio del cual se unen o se juntan dos culturas. Pero una de las culturas predomina sobre la otra. Y tiende esta otra prácticamente a desaparecer.
No nos, cualquiera me puede decir, licenciado, pero esa es su definición o esa explicación. No es que sea compleja, pero nos tiende a dar cierta duda. Si nosotros ponemos el ejemplo de la colonización o de la conquista de los españoles en Guatemala, aquí se dio la unificación, o sea, aquí se juntaron dos culturas, la cultura indígena y la cultura española. Pero predominó la cultura, supuestamente la cultura española, en donde se vino a hacer los endoctrinamientos, en donde vino lo que era la religión y muchos aspectos de carácter cultural de Europa. Aquí cualquiera me dice, pero los indígenas no perdieron su cultura, la mantuvieron y aún la siguen manteniendo. En efecto, así es. Entonces hay ciertas excepciones. Y esa aculturación se puede dar con hechos eminentemente hostiles o por bien movimientos violentos. También puede haber una aculturación en una forma pacífica. Luego entramos a lo que es la asimilación. Todos nosotros comprendemos que con respecto a las definiciones, una tendencia de asimilación, decimos así, por ejemplo, estoy asimilando lo que es la Cátedra de Derechos de Pueblos Indígenas. Entonces, esa asimilación es una conformación también de aspectos eminentemente culturales, que tienen su procedimiento de cómo es que se asimila. Luego tenemos lo que es el etnocidio cultural. No lo confundamos con genocidio. El genocidio es la destrucción y la muerte de los pueblos por aspectos de carácter religioso o por raza o por grupos étnicos, por cultura, religión. A Ríos Montt se le sentenció por genocidio, en donde en la obra de Monseñor Gerardi, en el Remi, habla sobre aspectos de genocidas, de aspectos genocidios que se cometieron en el interior de la República. El genocidio es la destrucción de un pueblo. Pero tenemos que analizarlo desde cierto punto de vista. Porque cuando hablamos del genocidio cultural, es la destrucción de la cultura de esos pueblos. Y el genocidio, la destrucción del pueblo. El genocidio cultural es la destrucción, entonces, de la cultura de un pueblo. Bueno, ya con ese rompimiento del hielo, hemos roto el hielo, ya tenemos más o menos una idea qué es lo que vamos a trabajar. Fíjense pues. Aquí tenemos varias definiciones en este material con respecto a la que es la cultura. Yo lo que quiero es que ustedes les quede claro a cada uno de los conceptos que estamos analizando. Y tomar más o menos nota de las ideas para que no se nos olviden el día del examen y nunca, y que nos quede como cultura general para el resto de nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de un conjunto de conocimientos e ideas no especializadas, sino que son adquiridas gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio
el trabajo en compensación de un texto pueden influir en forma decisiva, por ejemplo, la edad, la cultura, las vivencias personales u otros muchos factores. Entonces, no tenemos por qué perdernos con respecto a los lineamientos de la concepción de cultura. Sigamos. Aculturación. Fíjense pues. Yo les mencionaba a ustedes cuando hablábamos de la aculturación que es esa relación entre dos culturas y que predomina una, la más poderosa, con la pérdida de la cultura que no tiene mucho poder o inferior. Pero en el caso nuestro, la cultura de los grupos tribales, de los grupos indígenas, ellos han mantenido su cosmovisión, sus costumbres, su del derecho consuetudinario. Pero, ¿qué es la aculturación entonces? Es un proceso dinámico que ocurre cuando dos grupos culturales, en nuestro caso, el español y el indígena, o dos grupos autónomos, están en contacto constante. Aquí podríamos decir de dos grupos, de dos tribus indígenas, que es un proceso dinámico que ocurre cuando dos grupos culturales autónomos están en contacto constante, donde uno y el otro buscan provocar un cambio hacia una cultura o hacia ambas, dependiendo de la relación de poder que se establezca. Esto ocurre a nivel del grupo y a nivel del individuo. Existen dos grupos étnicos, por ejemplo, en Panajachel, en Sololá, en Huehuetenango, y por lo tanto existe una relación cultural. Existe una relación, es un proceso que existe entre estas dos culturas. Luego, una de ellas tiende a prevalecer sobre la otra. Pero nos dice la doctrina que existe la pérdida del grupo menos débil. Sigamos. Esto es la aculturación. Bueno, ahora entrémosle lo que es la asimilación. Es un proceso de transformación de un elemento lingüístico en otro, que está próximo. Perdón, licenciado. Licenciado, una pregunta. Esta aculturación de la que usted habla podría ser similar a la gentrificación, la cual sufren diferentes municipios o lugares turísticos en los cuales personas extranjeras vienen a vivir y se apropian de todo el espacio, ¿verdad? Y comienzan a imponer ya toda su cultura y todo ello. Sí, sí, porque esta aculturación se puede darse en una forma también pacífica o por medio de aspectos violentos o que haya también cierta hostilidad. Estamos bien. Cuando hablamos de la asimilación, tenemos el proceso de transformación de un elemento lingüístico en otro, que está próximo en la cadena hablada o que el hablante relaciona mentalmente con él.
Aquí podríamos decir un soliloquio o podríamos hablar de un monólogo consigo mismo, desde luego, valga la redundancia, en cuanto a lo que es la asimilación. Pero específicamente la asimilación cultural, este es un modelo social para la integración de personas extranjeras que propone una uniformidad cultural. Aquí menciona algo el compañero, pero aquí mencionamos lo que es la asimilación cultural. Este es un modelo, sí, puede ser de personas extranjeras para la integración de estas personas que proponen una uniformidad cultural. Es decir, como lo dice el compañero, que en una forma pacífica, ellos pueden influir en aspectos de carácter eminentemente cultural. Mencionábamos a los judíos ortodoxos que estaban ahí en San Juan La Laguna y ellos tenían su propia religión. Ellos tienen sus propios aspectos eminentemente ortodoxos, que a los cuales respetan. Sin embargo, pues, imagino que había algo que no les pareció a las personas de ese municipio y por lo tanto tuvieron ellos que ser prácticamente expulsados, cometiéndose un delito de discriminación por cuestiones de carácter cultural y racial. Bueno, entonces la asimilación cultural, fíjense pues, consiste en obligar a las minorías étnicas a adoptar el idioma, los valores, las normas y las señas de identidad de la cultura dominante, abandonando las propias. Entonces, no nos perdamos. Ya sabemos entonces qué es la cultura, ya sabemos entonces qué es la aculturación. Entonces, con respecto a la simulación cultural, consiste en obligar a las minorías étnicas, lo que yo les mencionaba, lo que hicieron los colonizadores, en querer implantar, en querer poner el idioma, los valores, las normas y las señas de identidad de la cultura dominante, abandonando entonces las propias. Adelante vamos a ver esto. ¿Por qué? En nuestro país, en América, prácticamente todos los grupos tribales han mantenido sus derechos consuetudinarios, sus costumbres, su identidad, su cosmovisión. Bueno, perdón, el etnocidio. El etnocidio es la destrucción de un grupo étnico o de su cultura. Pero en la destrucción, aquí podríamos corregir esto, ¿no? Destrucción de la cultura. Destrucción. No me gusta cómo está. Yo no sé cómo va en el documento que se les envió. Destrucción de la destrucción de la cultura. Destrucción de la cultura de un... Uy, chica. ¿Qué pasó aquí? Dele control Z, Lick. Permítame. Entonces, no sé. Destrucción de la cultura de un grupo étnico. Esa. No nos compliquemos. Destrucción de la cultura de un grupo étnico. Porque se me pueden confundir. Ahí estamos. ¿Qué es entonces el etnocidio? Es la destrucción de la cultura de un grupo étnico. Está bien ahí no nos perdemos, ahí estamos bien.
Porque el día del examen después les va a venir, es la destrucción de grupos étnicos, es la destrucción de grupos étnicos por motivo de religión, motivo de raza. O bien ha sido tierra arrasada, que el libro de Monseñor Gerardi habla con respecto al genocidio, al genocidio que cometió Ríos Montt. Pero si yo les hablo de la destrucción de la cultura de un grupo étnico, entonces ustedes se ubican inmediatamente al etnocidio. En otras palabras, entonces, consiste en la eliminación física deliberada de una etnia, pueblo o población. El etnocidio persigue el espíritu de un pueblo, su eliminación en cuanto a la actividad sociocultural diferenciada. Aquí los autores han hablado de la destrucción física deliberada de una etnia. En efecto, pero para que se dé el etnocidio cultural es necesario que se mencione aspectos de carácter eminentemente sociocultural. Entonces, el estudiante no tiene por qué perderse. Aquí el licenciado está hablando de un genocidio porque es la destrucción de un grupo étnico por motivo de religión, o por motivo de raza. Sin embargo, se les pregunta entonces qué es la destrucción de la cultura de los grupos indígenas. Entonces nos referimos a lo que es el genocidio eminentemente cultural. Entonces, ahí no tenemos por qué perdernos. Aquí hay un aspecto eminentemente doctrinario. Etnocidio cultural es la destrucción, aquí estamos, miren, de la cultura de un pueblo. Esa definición fue expuesta por Robert Howling, quien partió de la denuncia del genocidio cultural que hizo Jean Mallory en 1968 para referirse a la liquidación de las culturas indígenas. Eso está en el material que se les envió. Lo único que yo aquí se los estoy explicando más sencillamente para que nos entendamos. Es necesario que para conocer las instituciones de la asimilación, recuerden ustedes cuál es la asimilación, y del genocidio cultural, tengamos presente entonces el significado de cultura, el significado de la culturación y de la asimilación. Hagan un cuadrito que anoten ahí: cultura son los conocimientos adquiridos, puntos sucesivos. Luego me ponen ahí lo que es la culturación y la asimilación. 2 palabras en cada una para que ustedes tengan la idea clara y precisa de cada uno de estos 4 conceptos. Porque el día del examen solo se les va a preguntar y ustedes inmediatamente culturación, inmediatamente ustedes se ubican y ponen ahí colonización. ¿Y qué radica? En la imposición de los colonizadores, conquistadores que vinieron a interponer culturas a nuestro país. Y la asimilación cultural, ¿cómo es que se ha asimilado? En una forma pacífica, como lo mencionaba el compañero, de los que han llegado a imponer ciertos aspectos culturales a determinados lugares. Bueno, entonces el genocidio son determinados tipos de actos. Aquí entramos a lo que cometió Ríos Montt, a la desaparición de ciertos grupos indígenas. Aquí sí, es la muerte, la persecución, lo que ustedes quieran decir cuando hablamos del genocidio. Son determinados tipos de actos criminales perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional étnico por motivos raciales, por motivos religiosos o como tal. ¿Por qué? Ya les dije que lean el artículo 36, ¿no?, de la Constitución. No, Lick. Bueno,
leer el artículo 36 de la Constitución. Pero mire, cuando yo me río es porque es pregunta de examen. Pero no se las voy a hacer ni tampoco les voy a dar la respuesta. La pregunta no lleva ningún sesgo. Por eso es bueno que estén presentes en la clase. Porque yo sé que ustedes ahorita se van a ir a leer el artículo 36 de la Constitución y van a leer qué es lo que dice. Porque yo no les voy a pedir el fundamento, pero sí les voy a hacer una pregunta relacionada al artículo 36. Por eso es indispensable que estén presentes. Pero si yo les doy la pregunta, ustedes inmediatamente van a conocer la respuesta. Entonces, mejor la pregunta tiene que surgir de lo que estamos analizando, estamos estudiando. No lleva sesgo. Solo es cuestión de que ustedes anticipadamente, sobre aviso, no haya engaño. Y nos dijo que leyéramos el artículo 36. Ahí está la respuesta. Bueno. Entonces, el genocidio son determinados tipos de actos criminales perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Les puedo preguntar cuáles son los motivos por los cuales se puede provocar un genocidio. ¿En qué consiste un genocidio? Les puedo poner ahí. Tipos de actos criminales perpetrados con intención de destruir totalmente o parcialmente un grupo nacional. Entonces ustedes no me van a poner ahí etnocidio cultural, no me van a poner genocidio. Un punto. ¿Cuáles son los motivos? Por cuestiones raciales, religiosos. Otro punto, ya llevaron 2. Y si solo les pongo 10 preguntas y otra que vale 10 puntos para los 40. 10 preguntas. 10 preguntas a 4 puntos, 40 puntos. Pues aquí ya llevan 4 puntos. Por eso quiero que estén presentes en estas audiencias de clase. Porque no tienen por qué perderse. ¿Cómo es posible que se me viene a la mente que una compañera, no me dijeron el nombre, no me dijeron quién es, ni me dijeron carnet, absolutamente nada, yo no sé quién es? Pero viene y la compañera, pues, yo no creo, ella no llegó a quejarse, ella no llegó a denunciar, ella no llegó a nada, ella llegó a la coordinación a decir que había sacado 0, que había sacado 0 en el examen. Y yo revisé 3 veces el examen, porque yo sabía que me iban a pedir revisión. Bueno, no me dieron el nombre, no me dieron el número de carnet, no me dieron ni la sección, no me dijeron ni quién es, no hizo ella la petición por escrito con respecto a la revisión. Entonces, ¿cómo es posible entonces, jóvenes? ¿Cómo es posible entonces que me hayan sacado unas grandes notas ahora con la época de la pandemia y ahora no las pueden sacar? Hay una sección en donde tengo 230. Le comentaba en la coordinación y en una reunión que para los que son de mi promoción y muchos que conozco ya en la universidad y en las aulas donde imparto la clase, había un catedrático italiano de apellido Lazzari. Daba derecho laboral, derecho procesal laboral. Imagínense ustedes. Y yo era amigo del auxiliar. Cuando terminó el examen le dije, yo creo que no me fue muy bien, pero sí la gano, le dije. Yo creo que era el examen, era el segundo examen. Zona mínima, 12 puntos.
para sacar los 40 y pico para ganar con 51. Fíjense, pues. En eso me dice el auxiliar, vos me dijo, fíjate que la ganaste. ¿Así? Ah, excelente, le dije. Pero cuando yo vi las publicaciones jóvenes, tenía 50 puntos. Entonces era examen final. Era examen final. Ya me recordé, era examen final. Ya me voy a recordar del catedrático. Se llamaba Lazari. Daba derecho penal, derecho laboral. En eso le dije, licenciado, me lo encontré. Me lo encontré ahí en los pasillos, en los corredores de la facultad, porque yo trabajaba en la rectoría. Yo fui analista de personal en la Universidad de San Carlos. Tenía el control como de 15,000 trabajadores, controlando lo que eran el pago de salarios a través de solo documentos. Entonces le dije, licenciado, fíjese que ¿lo puedo molestar? Le dije, sí, me dijo, iba con los exámenes, de casualidad. Fíjese que estoy viendo las notas, le dije, y tengo 50. ¿Por qué 50? Me dijo. Si usted llega todos los días. Tengo 50, le dije, yo acabo de ver. Y el auxiliar me había dicho que yo la había ganado. Pero yo no mencioné al auxiliar, sino lo echan. Entonces, le estoy contando esa anécdota. Entonces viene y me dice, véngase, me dijo. Y nos entramos a una oficinita que está en el segundo nivel, ahí de las oficinas centrales. Nos servimos un café y nos pusimos a buscar mi examen y lo encontramos. Bueno, revisémoslo, pues, me dijo. Miren, jóvenes, tenía 50 puntos. Pero viene, licenciado, le dije, ahí hay una respuesta, le dije, de que tengo que tener la buena, le dije. ¿Cuál? Me dijo, tal. Ah, no, me dijo, está medias, me dijo. Medio punto, me dijo. Tenía 50 y medio punto. Miren, jóvenes, yo me sorprendo. Yo estoy sorprendido de los milenios. Hay que tener dignidad, hombre. Hay que tener vergüenza. Créanme, por Dios y por mi madre, que no le pedí el medio punto. Así como oyen. Sacó, me dijo, 50 puntos y medio, me dijo. Soy licenciado, le dije. Eso saqué, le dije. No le pedí el medio punto para sacar 51 y ganar mi clase. Me dejó con medio punto el señor. Yo me voy a recordar cómo se llama, cómo se llamaba. Bueno, pasó el tiempo y por buena o mala suerte me examina en mi examen privado. Llegamos el día de los sorteos, que no es igual como hoy, y me sale que me examina en laboral. Ya me conocía, pero yo no le pedí el medio punto. Y ese día, jóvenes, yo trabajaba en la universidad, en la rectoría, y renuncié y me dediqué a estudiar el examen técnico profesional durante 2 años. 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde. La terna, la cual me tocó, no llegaron los que nos íbamos a examinar. Solo nos examinamos 2, éramos 15 y solo nos examinamos 2. Uno que trabajaba en el MP en esa época y yo. Los 2 ganamos. Los demás no se llegaron a examinar porque era una terna tremenda. La peor terna que había para examinar. No le pedí ni un punto y fue el que me examinó en laboral en el examen privado. ¿Por qué viene ello? Por la cuestión de esta compañera que llegó a hablar que había sacado 0. Pero yo no me aparto, jóvenes, yo no me aparto de aquel joven que llegó todos los días con su laptop enfrente de mi clase, con la compañera que está a la par. Miren, que se desvelaron, agua, que llevaron sol, que
yo conozco los sufrimientos del estudiante. Yo regularmente, a mí no van a ver ahí que tengan 60 puntos. El que tiene 60 puntos, yo le pongo el otro punto. Porque prácticamente está sobre el aspecto eminentemente cuantitativo de la mayor. Entonces le pongo los 61. Yo no lo voy a dejar con 60. Porque yo soy maestro, sé lo que, el qué y el cómo. El qué lo científico y lo cómo lo pedagógico. Pero aquel que... No, así no. Así no. Bueno, vamos a terminar. Entonces, genocidio son determinados tipos o actos criminales perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso o como tal. Sigamos. Aquí hay algo muy importante. Fíjense pues, ya tenemos una idea muy generalizada del aspecto cultural. Aquí lo vamos a amarrar con toda esta doctrina. El concepto cultura proviene del latín, que significa cultivo, o sea que se relacionaba con la agricultura. Agri significa tierra, que se refería a agri-tierra, cultura, pues, lo que estamos analizando. En las ciencias sociales, de conformidad con la Enciclopedia Universal CEISA, se entiende por cultura al gesto de transformar la naturaleza, tomando la palabra naturaleza en su más amplio sentido de realidad total, dada, incluida el hombre. El hombre posee la facultad de obrar sobre la naturaleza gracias a su razón y a su inteligencia, que le permiten tomar conciencia de la naturaleza como tal, y que puede captar mediante el acto de reflexionar el sentido de un proceso natural y darle otro sentido mediante esa misma reflexión. En otras palabras, significa entonces que el ser humano, pues, por naturaleza y por la misma naturaleza en la que se convive, está inmiscuido en el aprendizaje de lo que nos da en lo que nos da el ambiente. Entonces, en otra palabra, ¿qué se entiende por cultura? Lo que mencionábamos anteriormente, al conjunto de conocimientos, de ideas no especializados, adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. El día del examen, ustedes saben a qué me estoy refiriendo cuando yo les estoy preguntando sobre los conocimientos que se adquieren a través del estudio de la universidad y de la profesión. O bien me estoy refiriendo a aspectos eminentemente de la identidad de ciertos pueblos. Me estoy refiriendo entonces a la cultura. En la comprensión, bueno, ahora sigamos. Entonces, es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época. Ejemplo, la cultura de los aztecas, los modos de vida. El conjunto de conocimiento de bienes materiales espirituales de un grupo social, transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas, incluyendo la lengua, procesos de costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. Conjunto de todos los aspectos de la actividad transformadora del hombre y la sociedad, comprendiendo una parte material y la otra espiritual. Aquí, cuando hablamos de los aspectos que comprende la cultura y hablamos de los aspectos materiales eminentemente corpóreos y la otra es eminentemente carácter espiritual o puede ser moral.
comprendiendo la primera, o sea, la material, en todos los bienes materiales, o sea, los corpóreos, y la espiritual en todos los conocimientos adquiridos por los humanos, es decir, puede ser la filosofía, la ciencia, la ética, la religión, el derecho, etcétera. Y exponiéndolo en una forma sencilla, la cultura entonces puede resumirse en el desarrollo material, espiritual, existente en sí, que es la forma de vida de un pueblo. Si nos referimos a grupos tribales, a grupos étnicos o bien a los grupos vernáculos que se encuentran, por ejemplo, en el interior de la República. Entonces, si nosotros vamos a un lugar de la República ahora para Semana Santa y vemos su vestimenta, vemos aspectos eminentemente de la identidad, de la cosmovisión en cuanto a sus costumbres, sus tradiciones, nos vamos a recordar entonces que son aspectos eminentemente de carácter cultural. Esta es la cultura de estos pueblos. Ahora bien, digamos pues, aquí vamos a amarrar lo que vimos al principio. Entonces, ¿cómo podemos definir la culturación? Fíjense pues, la culturación, ustedes pueden poner en un lado ahí intercambios, ponga ahí ustedes ahí, intercambios culturales. Solo con poner, por ejemplo, si nos miramos nosotros con respecto a la temática anterior, podíamos poner la colonización, asimilación cultural. Ponemos colonización. Ya sabemos que es la conquista de los colonizadores que vinieron a imponer en una forma su cultura con respecto a la asimilación. Y con respecto a la culturación, podemos interponer ahí dos letras. Intercambios culturales. Son aquellos intercambios que se dan entre dos grupos étnicos. O puede darse entre los grupos de los colonizadores, y hablábamos también de los grupos de los cachiqueles o de los grupos que se enfrentaron en Guatemala. Y que esa culturación puede darse de una forma hostil o bien puede darse de una forma violenta, pacífica. Aculturación, intercambios culturales, ustedes ya saben a qué nos referimos. Porque si se ponen a leer todo, nos puede dar cierta tendencia a equivocarnos. Pero una vez sepamos identificarlos, no tenemos por qué perdernos. Entonces, la culturación son los intercambios culturales que se dan entre pueblos diferentes a través de contactos que pueden ser pacíficos o hostiles, surgiendo como consecuencia un enriquecimiento cultural mutuo. Bueno, aquí vamos a la otra. Es el proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en especial con la pérdida de la cultura propia. Lo que yo les mencionaba, aquí no hubo pérdida. Aunque los misioneros y otros visitantes han penetrado cada vez más en su zona, es difícil que este pueblo corra peligro de una definitiva aculturación. ¿Qué significa esto? Significa que es difícil que el pueblo pierda, en definitiva, la aculturación, porque la ha mantenido durante muchos años. Sigamos. Entonces, la aculturación se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellas adquiere una nueva cultura o aspectos de la misma. Los individuos se adaptan, es decir, se aculturan, incorporando elementos de la otra cultura. Una de las causas externas tradicionales ha sido la colonización, la aculturación. Aculturación, anoten ahí, es referente a la colonización. ¿Pero por qué? Tienen que saber lo de la cultura, que se las quisieron imponer por ser ellos los dominantes, pero no pudieron perderla
en su totalidad, porque aún los grupos tribales continúan manteniendo su propia identidad y sus propias costumbres y su cosmovisión. Entonces, la aculturación consiste, por un lado, en la incorporación de elementos de la nueva cultura y, por otro, en el reajuste de los patrones culturales. La aculturación es un proceso de imposición de cambios a una cultura. Repito, cuando dos grupos culturales se relacionan y se modifican mutuamente. Cuando la relación entre ellas implica dominación de una sobre la otra, es decir, que es asimétrica, es decir, que hay medidas asimétricamente. La cultura dominante impone sus normas, sus costumbres y pautas culturales. Por ejemplo, las creencias religiosas, la migración, uso de palabras extranjeras, como mencionábamos anteriormente con el compañero. Bueno, cuando una cultura se impone sobre la otra, el pueblo dominado pierde su propia cultura. Incluso puede perder su propia lengua y su modo de vida. En su lugar, asimila los elementos culturales de la cultura dominante. Eso es la asimilación, la culturación. Entonces, puede ocurrir, esto lo mencionamos anteriormente, en una forma violenta, por ejemplo, en los enfrentamientos armados, o bien de forma pacífica o a través del poder económico, tecnológico, de la cultura dominante, o bien por una combinación de ambas. El fenómeno de la globalización, que tiende a desarrollarse internacionalmente, principalmente desde los puntos de vista económicos, culturales. Entonces, presenta diversos procesos de aculturación a través de medios tanto violentos como pacíficos. La colonización es un ejemplo de formas violentas de aculturación. La colonización. Yo creo que aquí terminamos. En Guatemala se dio el proceso de aculturación. Se asimilaron aspectos y valores de la cultura española, por lo que en una forma sencilla se puede decir que la asimilación es un proceso mediante una cultura se adhiere o tiende a parecerse a la otra, identificándose con la misma en forma total. El proceso de España y Guatemala, en que España conquistó, colonizó, dominó totalmente a Guatemala, dándose luego en forma menos violenta, adquiriendo los indígenas conocimientos y valores occidentales, manteniendo sus sistemas jurídicos, costumbres, tradiciones y aún forma de vida de los pueblos que aún mantienen sus tradiciones. Jóvenes, alumnos, aquí nos vamos a quedar la noche de hoy, que es miércoles 20. ¿20 de qué? Es 20 de marzo. De marzo. Para decirles que, Escúchame, viejo. fíjense eso, quiero que pongan atención. Nosotros, aquí nos vamos a quedar con la cátedra. Tenemos clase virtual el próximo miércoles 3 de abril y el 5 viernes también de abril. Ese día terminamos con el módulo número 4 y el próximo viernes vamos a entrar ya a ver cuestiones, por ejemplo, del monismo jurídico, del pluralismo jurídico. Vamos a entrar a ver cuestiones tal vez de la cosmovisión maya. Vamos a entrar a ver aspectos tal vez del libro quiché. Para luego realizar las últimas 2 cátedras, que sería el día miércoles 10 y viernes 12, porque el 16 lunes, porque el 16 martes iniciamos nosotros con los segundos exámenes parciales. Así es que estamos a 4 clases
para los exámenes parciales. Y ahí tienen bastante material, porque cuando ustedes ya lean este material y yo les esté leyendo y les vaya explicando, entonces yo sé que les van a surgir dudas. Y en las últimas 2 clases, como van a ser presenciales, podemos platicar con respecto a las dudas y la forma de cómo se puede desarrollar el examen. Es posible que vengan 2 preguntas de 5 puntos cada una, que hacen 10 puntos, y es posible que vengan 15 preguntas a 2 puntos, 30 más 10, 40. Así es, jóvenes, que yo les deseo tranquilidad, que descansen, lean un poco. Lick, disculpe. ¿Qué manda? Le saluda Cecilia Escobar. Se recuerda que hoy habíamos programado el examen extraordinario, pero por ser virtuales, no sé cómo vamos a proceder. Soy la señora que acaba de atender a su bebé. Usted hizo la petición por escrito. Sí, incluso se la entregué el día de que tuvimos presenciales. Mire, le presento a mi bebé. Hola, decile. Hola, Lick. Buenas noches, decile. Hágale el examen a mi mamita, dígale. Bueno, mire pues. Es que, sinceramente, como hemos estado en retrasadas ahorita, bueno, pongámonos de acuerdo. Le voy a practicar el examen. Usted está yendo a la universidad. Sí, Lick, incluso se lo di presencial la última semana, el miércoles de la semana pasada. Y Sí, usted viernes fue, y usted me dijo, ¿por qué no se vino a evaluar? Y entonces le comenté, entonces ahorita habíamos quedado que este miércoles, pero por ser virtual, pues no se pudo. Vaya que me recordó. Se lo practico el próximo día de clase presencial. Ok, perfecto. Muchas gracias, Lick. Muy amable. A la orden. Adiós, Lick. Decirle feliz noche. Noches a todos. Bueno, feliz noche, jóvenes. Feliz noche, Lick. Nos vemos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.